que amablemente me ha hecho para llegar en estos momentos y participar en el cierre de este seminario. También le quiero agradecer a la doctora Ana María Valladolid por esa grandiosa coordinación y ese gran apoyo que siempre ha brindado para la realización de estos eventos. A la Universidad Marista le agradezco por permitirme, como siempre, estar dentro de este proceso de retroalimentación en el área del conocimiento. Y pues bueno, el día de hoy estamos convocados para el desarrollo de una exposición. Es un tema que es de una gran sensibilidad y una gran complejidad, el hablar del derecho del trabajo y la situación que está prevaleciendo en esta pandemia, ¿verdad?, frente a este virus, el COVID-19. Este tema está centrado en una situación en donde se han dado múltiples efectos. Esto es, el coronavirus, el COVID-19, nos está presentando en las relaciones laborales y en el mundo del trabajo una serie de efectos coyunturales que son de gran importancia, son de gran complejidad, pero también, repito, son de una gran sensibilidad. Esto sin dejar de resaltar precisamente al margen la gran incertidumbre, el peligro y el riesgo que estamos viviendo en el tema del COVID-19. Basta recordar que con fecha, y esto es muy importante para el desarrollo de esta exposición, tener estas puntualizaciones muy presentes, porque las vamos a vincular precisamente con nuestra legislación laboral. Y recordemos que con fecha 11 de marzo pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del coronavirus como una pandemia universal, situación que ha tenido múltiples efectos colaterales desde diferentes puntos de vista. Principalmente, ya manejamos el de la salud, pero de la mano, que va de la mano del efecto o del factor económico y social. El impacto de esta crisis sanitaria, de esta pandemia que estamos viviendo en el mundo del trabajo ha sido atroz y desesperante. Ha afectado a millones de personas en las millones de actividades que se han estado desarrollando en el día a día y de donde esas personas obtienen precisamente sus ingresos para la subsistencia, no solamente de quienes desarrollan esas actividades económicas, sino de sus familias. Esto es en este mundo del trabajo, en donde vamos a tener diferentes tipos de actividades económicas, desde partir de una idea general, en donde todos pensamos que el trabajo es una actividad lícita, pero sabemos que también hay un trabajo ilícito. También sabemos que hay un trabajo formal y también que hay un trabajo informal. Es decir, el mundo del trabajo es potencial, muy potencial. Hay trabajos independientes, hay trabajos autónomos, etcétera. Pero ya el hablar del derecho del trabajo, que es el tema que nos convoca en esta ponencia, tenemos que delimitar dentro de ese mundo del trabajo a qué trabajo nos estamos refiriendo, porque en el mundo del trabajo explicar todas esas actividades, pues sería imposible desarrollarlas en esta exposición. Entonces, ¿dónde ponemos el dedo en la llaga? ¿En qué trabajadores, verdad? Nosotros nos vamos a qué trabajadores nosotros nos vamos a referir en esta exposición. Y nos vamos a referir principalmente a millones de trabajadores que prestan un servicio personal y subordinado. Llámense, como lo dice la Constitución, jornaleros, asalariados, obreros, artesanos, comerciantes, domésticos, o bien cualquier contrato de trabajo, y que se encuentran precisamente amparados por el artículo 123 constitucional en el apartado A y de su ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo. Claro, esto no quiere decir que el COVID-19 no esté impactando en todos los otros sectores laborales que también tenemos en nuestro país.
Pero entonces cerramos, ¿verdad? Y nos limitamos en la exposición a hablar de trabajadores, de la iniciativa privada y de algunos organismos públicos descentralizados que son los que están reglamentados dentro de nuestro texto constitucional en el 123, en el apartado. En México, derivado de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo pasado, y de determinar la existencia del coronavirus como pandemia que amenaza y pone en riesgo la salud de todos los seres humanos en el mundo, el gobierno federal emite un acuerdo donde reconoce dicha enfermedad como una enfermedad grave y de atención prioritaria. Así también, dentro de estas declaraciones que hace nuestro gobierno, viene haciendo y viene publicando en los decretos uno tras otro de estos acuerdos y de estas declaraciones y de estas determinaciones. El que interesa para efectos de esta exposición es el que se emite el 30 de marzo pasado, en donde la autoridad competente, que es la Secretaría de Salud, califica este suceso como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y ordena, ante esta situación de riesgo, de peligro, de gravedad, suspender diversas actividades económicas que se consideran no esenciales, así como también invita a la sana distancia, al aislamiento voluntario y el confinamiento, razón por la cual se determina y se decreta la suspensión de los trabajos, de las relaciones laborales, obviamente pensando en que si estamos hablando de una suspensión, la suspensión es temporal. Y en ese 30 de mayo todavía estábamos especulando que íbamos a estar en este proceso de suspensión, de aislamiento, de confinamiento, pero que en 2 o 3 meses, ¿verdad? Estaríamos reanudando nuestras actividades. Esta era la idea que se tenía, aunque sí ya sentíamos esa incertidumbre de, pero ¿será antes? ¿Será después? Todo esto nos cuestionamos. Pero vamos a tener entonces este decreto que no lo tenemos que perder de vista y sobre todo esta determinación que hace el gobierno federal en este acuerdo, en donde califica, repito, a este suceso como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Nunca dice que sea una declaratoria de contingencia sanitaria. Ok. Y que esto ha causado mucha polémica y muchos debates. Ello así, nos cuestionamos qué señala nuestra Ley Federal del Trabajo al respecto. Si ya el gobierno, ya la autoridad competente, el Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud ya determinó, ¿verdad? Se determinó la suspensión de los trabajos. Aquí hay varias cosas que se tienen que reflexionar y que han sido verdaderos temas de foros, y de debates, como lo es también la determinación de la suspensión de actividades no esenciales, y en donde en este decreto se hace un listado de todas aquellas actividades que son esenciales, pero donde finalmente van a aparecer líneas muy delgadas, en donde algunas fuentes de trabajo dicen, oye, pero mi actividad es esencial. Sí, pero tienes que cerrar, porque si no cierras, te sanciono, ¿sí? Entonces, esto también fue motivo de debate. ¿Cuáles son en sí esenciales y por qué tú, gobierno, determinas que nada más son estas si yo considero que mi actividad, en mi giro de mi fuente de trabajo, es esencial? Entonces, se vinieron dando una serie de confusiones, de debates, esto al tenor, y yo creo que la mayoría de los que me están escuchando coinciden en lo errático que ha sido el gobierno en la emisión precisamente de todos esos acuerdos
en donde vamos hacia un lado, vamos hacia otro, y no hay una claridad, y no hay un estricto apego a derecho. Parece que es algo voluntarioso por parte de nuestros gobernantes. Pero bueno, ¿qué señala la Ley Federal del Trabajo? Porque entonces, cuando se viene el cierre de las empresas y empieza esta turbulencia en las relaciones laborales, en relación con los trabajadores, el impacto que está teniendo el COVID, no solamente en los trabajadores, en la situación de los trabajadores, en las relaciones laborales, sino en sí en las empresas. En esas empresas, ¿verdad? Grandes empresas, empresas transnacionales, medianas empresas, pymes, mini pymes, microempresas, negocios comerciales, etcétera, en donde estamos viendo, ¿verdad?, que están entrando en una severa crisis, ¿verdad? Porque se están viendo afectados no solamente, repito, las fuentes de trabajo, sino también los trabajadores. Y entonces la pregunta es, ¿qué señala la Ley Federal de Trabajo? ¿Qué dice la Ley Federal de Trabajo en relación con esta determinación? Porque tenemos que ir a la cuestión estrictamente jurídica, a la determinación de este acuerdo del 30 de marzo de la suspensión de labores. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 42 señala que esta es la parte del derecho individual. Recordemos que el derecho del trabajo está dividido prácticamente en dos secciones, que es el derecho individual y el derecho colectivo. En el derecho individual, el artículo 42, desde la ley de 1931, prevé esta situación, esta circunstancia de suspensión. Habla de la suspensión y habla de que la suspensión, ¿verdad?, cabe en las relaciones laborales y que tiene como característica principal la temporalidad. ¿En qué consiste esta suspensión? Consiste en dejar sin efectos las principales obligaciones de una relación laboral. ¿Cuáles son las principales obligaciones en una relación laboral? Por un lado es prestar el servicio por parte del trabajador y por el otro es pagar el salario por parte del patrón. Son las principales. Y entonces la Ley Federal del Trabajo en este artículo 42 dice, cabe la suspensión. No está diciendo que se terminen. Aquí está hablando de que temporalmente quedan sin efectos esas relaciones laborales para que una vez que se extinga, que desaparezca esa causal que dio motivo a la suspensión, ¿verdad? Entonces se reanuden los trabajos. Esta es la situación que prevé el artículo 42. Pero llama la atención que la Ley Federal del Trabajo, también en el artículo 427, que ya refiere a las relaciones colectivas, donde vemos la presencia de sindicatos, etcétera, en este artículo 427 está señalando las causas por las cuales también, desde el punto de vista colectivo, ¿verdad?, en una fuente de trabajo se puede dar una suspensión de las relaciones laborales. Esta parte de la suspensión colectiva implica que puede ser que la empresa se cierre temporalmente, que dejen de laborar todos los trabajadores, o bien la mayoría de los trabajadores de una empresa o un establecimiento. Pero tanto en la parte individual como en la parte colectiva se señalan las causales, o sea, no es cualquier motivo, debe de estar apegado esto a las causales que señala la misma ley. Una de las preguntas es, ¿y la Ley Federal del Trabajo regula la contingencia sanitaria? Esta pregunta es así muy difícil de contestar, porque finalmente creo que nos estamos refiriendo a esta pandemia, a esta situación de crisis que estamos viviendo en todos los sentidos, que nos ha cambiado la vida y que ningún ordenamiento jurídico previó dicha circunstancia. Y la Ley Federal del Trabajo, pues tampoco, ¿verdad? Porque pues ni nosotros mismos pensábamos que esto nos pudiera suceder en algún momento de nuestras vidas. Porque esto ha sido, ¿verdad?, algo
totalmente desastroso, de miedo, de riesgo, de peligro, de desesperanza de mucha gente. Pero cabe señalar que la Ley Federal del Trabajo, en algunos de sus numerales, sí decreta y sí contempla que la autoridad competente, que es la Secretaría de Salud, deberá de realizar la declaración de contingencia sanitaria cuando las condiciones estén bajo situaciones graves de peligro, de riesgo, sobre todo esto es de una cuestión social y que impacta obviamente en la clase trabajadora. Son pocos los artículos que hablan de este suceso, de que refiera a la declaración de la contingencia sanitaria la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué contempla la ley? Porque los legisladores obviamente no fueron profetas, ¿verdad? No se imaginaron vivir estos momentos que estamos viviendo, esta pandemia, no se la imaginaron. Pero entonces, ¿esto de dónde viene en la Ley Federal del Trabajo? Esto deviene de la reforma laboral que se hizo a la Ley Federal del Trabajo en el 2012, cuando en aquellos tiempos, ¿verdad? En aquellos momentos, el problema que se tenía y que se estaba viviendo era precisamente en relación con el suceso del contagio del virus de la influenza H1N1. Y entonces, ante esa situación, que también se vivió, ¿verdad? Un problema de salud generalizado y que coincide con la reforma laboral del 30 de noviembre del 2012, ya se prevé la suspensión de las relaciones laborales en este tenor. Ese es el antecedente. A eso se refiere el legislador en la ley, a la influenza H1N1, a la contingencia, a esa contingencia sanitaria. Pero bueno, quedó ahí. Y entonces estamos viendo hoy en día otras circunstancias y lo que queremos hacer en relación con estas disposiciones que están vigentes en la Ley Federal del Trabajo, pues queremos así como equipararlas a los momentos que estamos viviendo y tratar de, por analogía, aplicar estos artículos que refieren a la declaración de una contingencia sanitaria. Repito, son pocos los artículos, se cuentan con los dedos estos artículos que refieren a la contingencia sanitaria. Y me voy a referir a ellos porque de aquí viene precisamente, pues, de alguna manera la reflexión sobre cuál sería la situación de los trabajadores frente al cierre, frente a sus derechos, a dónde acudirían, qué pasaría, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos un artículo 42 bis, porque el 42 ya dije que habla de la suspensión, no refiere a la contingencia sanitaria el 42 como causal, no la refiere. Y es el 42 bis que aparece en el 2012, que señala que en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, que implique la suspensión de labores, se estará lo dispuesto al artículo 429, fracción cuarta. Esto lo dice desde el 2012, ya señalé por qué. Pero como lo estamos extrapolando, lo estamos aplicando como analogía, les quiero decir que este artículo 429, fracción cuarta, se hizo famoso. Fue el boom ahora, ha sido el boom en esto de la suspensión de labores por el COVID-19. Y entonces dicen, entonces aquí, ¿verdad? Está señalando la ley, pues cuál es la consecuencia o el efecto ante esta declaratoria de contingencia sanitaria. Este artículo 429, que refiere a la suspensión de relaciones colectivas, pero que en el individual lo remite a esta retórica jurídica, señala en la fracción cuarta que el patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Diario Oficial de mayo del 2019. Esto fue la reforma del año pasado.
en esta fracción. ¿Qué nos está diciendo entonces? Primero, el 42 bis habla de que se tiene que emitir por la autoridad competente una declaratoria de contingencia sanitaria. ¿Cuál es el caso de todos estos acuerdos, de todas estas determinaciones que el gobierno federal ha emitido en relación con el COVID-19? Nunca ha hablado de una declaratoria de contingencia sanitaria. Ya lo vimos en el acuerdo del 30 de marzo, en donde habla de una emergencia sanitaria con motivo de una causa de fuerza mayor. O sea, totalmente diferente a esto. Nosotros los laboralistas siempre estuvimos esperando, ya viene un acuerdo, ya viene el otro acuerdo, ya va a ser la declaratoria, que haga la declaratoria, que declare la contingencia sanitaria. Declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Entonces, este 42 bis, pues decimos, no aplica en esta situación, en este suceso tan grave que estamos padeciendo, porque la ley dice una cosa y los acuerdos y las determinaciones del gobierno dicen otra. Ok, entonces estamos en esa situación. Ahora, en cuanto a la remisión que nos hace al 429 fracción cuarta, que obliga al patrón a pagarle a los trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general, por cada día que dure la suspensión. Aquí se pensó que la suspensión duraría a lo mejor 15 días, 20 días, 10 días, etcétera, y que entonces se le iban a pagar al trabajador esos días con base en el salario mínimo. Así tú ganaras 30,000 pesos mensuales, ¿cómo te van a pagar la indemnización? Te la van a pagar de ese salario mínimo. Ahora, recordemos que tenemos dos tipos de salario mínimo. Tenemos el salario mínimo que rige para la frontera del norte, ¿verdad? Y el salario mínimo que rige para todos aquellos estados que no están en la frontera del norte y que el diario oficial precisamente de salarios mínimos determina cuáles son los estados y los municipios que están precisamente bajo la aplicación del área geográfica frontera norte. El salario mínimo vigente hoy en día, el general, es de 123.22 pesos. Y el de la frontera norte es de 185.56. Entonces, si este artículo dice que te deben de pagar por cada día que dure la suspensión a razón de tu salario mínimo vigente, tienes que ver tú en qué área geográfica estás ubicado. Pensemos que es Ciudad de México. Entonces aplicamos el de 123.22. Pero aquí hay que analizar con mucho cuidado ¿qué dice este artículo 429 fracción cuarta? Que sin que pueda exceder de un mes. O sea, más de un mes, la ley no determina nada. La ley pensó que en un mes, el legislador, ¿verdad? Que en un mes, pues esto se iba a solucionar. No esta pandemia, la influenza. Y entonces aquí, nosotros ya cuando vamos a aplicar la analogía para resolver los conflictos laborales en relación con este artículo, pues estamos viendo que ya pasó 1, ya pasó 2, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya no sabemos cuándo vaya a terminar esto. Existe la suspensión de labores, esa es una realidad. Muchas relaciones de trabajo no solo se han suspendido, muchas han terminado, muchas empresas han cerrado y que han venido miles de efectos y de conflictos y de preguntas y de incertidumbre y de desesperanza por parte de los trabajadores y también de los patrones, ¿verdad? En tener que cerrar las fuentes de trabajo y de que los trabajadores se queden sin empleo. Bueno, hay otro artículo. Esto se ha convertido en algo muy técnico en materia laboral que a veces no es muy fácil estudiarlo y entenderlo además. Hay otro artículo que es el 427. En ese artículo, que ya referí que son causas de la suspensión en materia colectiva, ¿verdad? De la suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, este artículo señala todas aquellas, bueno, de acuerdo al criterio del legislador, cuando se crea este numeral en 1931, se establecen cuáles serían las causas
por las cuales se podría suspender temporalmente las relaciones colectivas. Y entonces en la fracción primera, ojo, dice la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, que esto es interesante. Este suceso que estamos viviendo no es imputable ni al trabajador ni al patrón. Entonces, el gobierno, regresando a ese acuerdo, determinó emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Entonces aquí nos vamos a remitir precisamente a este 427 que habla que cuando se suspenden las relaciones colectivas por causa de fuerza mayor o caso fortuito, no imputable al patrón. Incluso esta fracción va más allá, dice, cuando es también la incapacidad física o mental o la muerte del patrón, ¿verdad? Que traiga como consecuencia, pues, la suspensión de labores. O sea, si se muere el patrón, si entra en un estado de incapacidad físico-mental, también. Pero aquí refiere en primer lugar la causa de la fuerza mayor. Les quiero decir que este también es otro tema, la fuerza mayor. Se han hecho muchísimos de estos. Luego los laboralistas y los no laboralistas empezaron a estudiar, a adentrarse en el significado, en discernir toda esta parte de qué es una causa de fuerza mayor. ¿Qué es? ¿Por qué el gobierno calificó de esa manera a la emergencia sanitaria? Y entonces dicen, bueno, ya la contingencia sanitaria es una fuerza mayor. Y entonces dicen, no, son cosas diferentes. Y entonces por un lado vamos a tener la fuerza mayor y por otro lado vamos a tener la contingencia sanitaria. Tenemos cosas totalmente distintas y opuestas derivadas de estas determinaciones gubernamentales. Y entonces aquí, en este artículo dice que si es una causa de fuerza mayor la que da origen a una suspensión colectiva, el patrón tendrá que dar aviso al tribunal laboral, aportar las pruebas y previo el agotar un procedimiento especial colectivo, el tribunal, dependiendo de las circunstancias, fijará una indemnización a su criterio, tomando en cuenta el tiempo probable de duración de la suspensión, la posibilidad de encontrar un nuevo empleo, ojo, sin que pueda exceder del importe de un mes de salario. Entonces, aquí hay una situación muy, muy especial y diferente a la que comentamos anteriormente. Porque por principio aquí habla de que cuando es por fuerza mayor, el patrón tiene la obligación de acudir ante la autoridad jurisdiccional y hacerle del conocimiento esta situación de fuerza mayor que está perjudicando a su empresa y que la está llevando a la suspensión. Y lo tiene que probar. Y entonces será el tribunal el que tiene esa facultad discrecional de determinar en cuánto se va a fijar la indemnización en favor de los trabajadores. Pero aquí habla de que no podrá exceder, esto es, hasta un mes de salario, pero no refiere al salario mínimo. Aquí la interpretación es que cuando dice el importe de un mes de salario, se está refiriendo al salario que percibe el trabajador, no al salario mínimo porque no lo determina, como es en la hipótesis normativa que acabamos de analizar en el 429, fracción cuarta. Entonces, si es declaratoria de contingencia sanitaria, ¿verdad? Vamos a tener dos hipótesis muy interesantes aquí. La primera es que si consideramos a la pandemia como un caso de contingencia sanitaria, ¿verdad? Nos vamos a la indemnización que señala el 429, fracción cuarta, que también es hasta un mes, ¿verdad? Hasta un mes, pero veces salarios mínimos. Y si consideramos a la pandemia como una causa de fuerza mayor, en el 427, fracción primera, entonces nos vamos a que hay que hacer toda esa parafernalia jurisdiccional ante los tribunales laborales, en donde el juzgador tendrá que determinar la indemnización que corresponde, ojo, pero que también no excede, no va a exceder
de un mes de salario. Si tú ganas 30,000 pesos, pues bueno, entonces ese salario es el que se va a tomar como base para calcular tu indemnización. Pero no puede exceder de un mes en ambos casos. Nosotros llevamos 6 meses. No, la hipótesis normativa no está totalmente desfasada de la realidad social crítica que se está viviendo en el ámbito laboral. Hay muchas opiniones en relación con todo esto, porque ya comentamos que efectivamente no ha habido una declaración de contingencia sanitaria. Ahí lo tenemos. Basta que abran ustedes el acuerdo del 30 de marzo y ahí va a estar la declaración, pero de emergencia sanitaria. Y no es lo mismo una contingencia sanitaria que una emergencia sanitaria. Bueno, entonces hay muchas reflexiones porque invocar esta circunstancia como una contingencia sanitaria implica que la relación laboral se suspende, pero está vigente, porque si es suspensión, quiere decir que va a reanudarse en algún momento y que entonces el trabajador conservará su empleo y recibirá una indemnización hasta de un mes de salario mínimo vigente. Y en la segunda hipótesis si se invoca una como causa de fuerza mayor la pandemia, ¿verdad? La suspensión, entonces el trabajador tendría derecho a recibir hasta un mes de salario íntegro siempre y cuando la autoridad jurisdiccional la autorice y la apruebe, porque es una causa de fuerza mayor que, repito, hay que agotar el procedimiento especial colectivo ante las juntas de conciliación y arbitraje, que esto se ve, o sea, ojo, causa de fuerza mayor, que es lo que dice el acuerdo. Y entonces esto obliga prácticamente a que los trabajadores, los patrones primero, tengan que avisar esa circunstancia ante estas autoridades. Y bueno, esto viene y nos pone a pensar en ante qué tribunales. Tenemos una reforma laboral que también está rezagada, está totalmente truncada ahorita. Se han hecho grandes esfuerzos, ¿verdad? Tanto por el Poder Judicial del Estado de México, por el de la Ciudad de México, por lo de los estados, etcétera, para echar a andar la reforma laboral. Hoy en día no tenemos tribunales laborales dentro del Poder Judicial. Todavía no, a 3 años de la reforma. Y a 1 año de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. No tenemos. Y entonces, ¿quiénes son los que están conociendo de estos asuntos? ¿O deben de conocer o son las autoridades competentes? Siguen siendo las juntas, ¿verdad? De conciliación y arbitraje, que están en condiciones también críticas, críticas. Bueno, hay una tercera hipótesis, donde ya no es suspensión, sino es terminación. Y esa la refiere el artículo 434 en la fracción primera. Vuelvo a resaltar la fuerza mayor, que yo creo que ese fue un error, pues no sé si hasta criminal cometido por el gobierno en hacer ese calificativo. Porque entonces aquí en la Ley Federal del Trabajo, cuando ya rebasaste la suspensión o definitivamente ni hubo suspensión, hubo cierre, hubo terminación, ¿a qué tiene derecho el trabajador? Pues mira, te quiero decir, ¿fue un caso de fuerza mayor? ¿Ya lo decretó la autoridad? No, entonces no hay nada. Entonces estás en la nada, trabajador. ¿Por qué? Porque el 434, fracción primera, refiere a cuando terminó la relación laboral como consecuencia de una causa de fuerza mayor, no por una contingencia sanitaria. Y entonces dice que en ese caso, el trabajador tendrá derecho a que se le indemnice con 3 meses de salario, más 12 días por cada año de servicios, que son sus derechos de antigüedad, y obviamente, pues sus derechos adquiridos, ¿verdad? Por el tiempo que prestó sus servicios o partes proporcionales, etcétera. Aquí la desventaja en la terminación de la relación laboral por motivo, ¿verdad? De la pandemia o de la contingencia sanitaria, es que el trabajador pierde el empleo, se queda sin empleo. En cambio, en la suspensión estamos pensando que se van a reanudar los trabajos y va a conservar el empleo. Al final de todo esto, realmente se presenta un panorama muy controversial, donde abundan las opiniones, los debates, las críticas, etcétera. Pero se está generando
un gran número de conflictos laborales que finalmente van a tener que ser resueltos por las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora, son muchas las preguntas que se formulan los trabajadores ya en la práctica, en la cuestión de los hechos, de todo aquello que están padeciendo. Hay muchas interrogantes que no solamente se formulan los trabajadores, también los patrones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Etcétera. Los patrones, los empleadores, también se han visto severamente castigados con grandes pérdidas, quizá hasta totales, de sus inversiones, de sus fuentes de trabajo ante esta situación de confinamiento y aislamiento. Frente a una grave crisis económica desalentadora y que al parecer, pues en su recuperación, ¿verdad? Tenemos fe, esperanza en que paulatinamente se vaya dando esta recuperación económica en nuestro país. Pero bueno, les quiero decir que desde el punto de vista del derecho del trabajo y los efectos coyunturales del COVID-19, se han abierto muchos foros en diferentes temas. Hay muchos temas que se tienen que abordar y que coinciden o inciden, mejor dicho, en el derecho del trabajo. Una de ellas es, por ejemplo, el COVID como riesgo de trabajo, ¿no? No, pues es otro tema diferente, ¿verdad? Estamos hablando de un riesgo de trabajo, estamos hablando de todos aquellos trabajadores que laboran en los hospitales, en los sanatorios, en las clínicas, que están en contacto con los enfermos, etcétera. ¿Qué pasa si estos trabajadores se contagian o quizá mueren por estar infectados de este virus? ¿Cuáles serían las consecuencias? No hay nada, ¿eh? No hay nada. Entonces lo que estamos haciendo es aplicando las disposiciones generales, extrapolándolas y aplicándolas por analogía. Pero el COVID está dentro de la tabla de enfermedades. No, pues no, no. ¿Qué pasa con el COVID y la terminación de las relaciones laborales? Ya lo vimos. Solamente en casos de fuerza mayor. Si es por contingencia sanitaria, la ley que dice nada. No hay nada, ¿verdad? Entonces aquí habría que ver, porque algunos trabajadores, ¿es un despido? Bueno, esta situación de suspensión de cierre, ¿es culpa del patrón? No. ¿Es culpa del trabajador? Tampoco. Entonces, ¿hacia dónde giramos? ¿Dónde están estas disposiciones que regulan esas circunstancias que, repito, jamás pensamos que íbamos a vivir? El COVID y los derechos de seguridad social. Otro tema. ¿Qué va a pasar con todos o qué está pasando con todas aquellas empresas que están cerrando y que están dando de baja a sus trabajadores ante una de las grandes instituciones de seguridad social como es el IMSS en México? ¿Serán muchas las altas o serán más las bajas que se estén dando ante el instituto? Que es un tema diferente. ¿Qué hacer en el caso de los despidos injustificados? Ya lo comenté, es despido injustificado. Si se está cerrando el se está cerrando el el centro de trabajo, se está cerrando. Déjenme, voy a conectar porque si no se va a cerrar esto. Espérenme. Creo que ya. Ok. Entonces vamos a tener muchos cuestionamientos en relación con esta parte del COVID y muchos cuestionamientos, la verdad, muy interesantes, muy importantes, de gran trascendencia y de gran impacto, sobre todo social. Una de las grandes preguntas, de las más casuales, es, ¿podrán disminuir el salario a los trabajadores ante esta situación de pandemia? ¿Se podrá?
es legal que te disminuyan tu salario al 50%, que solo te paguen las 3/4 de tu salario. ¿Cuál sería la respuesta? Es difícil, es difícil. Lo que sí estamos viendo es que hay por parte de la Organización Internacional del Trabajo, pues hay una exhortación para ambos sectores, para trabajadores y patrones, de sensibilidad, de llegar al diálogo social, de conciliar, de convenir y de verdad llegar al acuerdo para efecto de no generar un mayor conflicto. Es decir, la sensibilidad del diálogo social entre ambos sectores. ¿Qué sucede con los derechos adquiridos? Pues bueno, tendrás que esperar a que haya también actividades en las juntas de conciliación y arbitraje para que si el patrón no concilias, no llegas a un acuerdo, a un arreglo, entonces tendrás que ir ante los tribunales competentes a reclamar tus derechos adquiridos y que no te fueron pagados. Ahora, habría que ver si se cerró la empresa, pues dónde quedó ese patrón, ¿verdad? ¿Dónde lo vas a localizar o dónde lo vas a emplazar, etcétera? Entonces sí, hay muchísimos cuestionamientos en relación con los efectos de la pandemia en las relaciones laborales. Muchísimos cuestionamientos. Pero ya vimos los artículos, los fundamentales, que analizamos los artículos fundamentales que tienen una vinculación precisamente con, bueno, con todas estas situaciones técnicas difíciles, ¿verdad? En fuerza mayor y contingencia sanitaria, y en emergencia sanitaria, y en todo esto que nos ha dado un vuelco y que definitivamente a veces como que cerramos los ojos y pensamos que sí es una contingencia sanitaria, que así está en la ley y que así está en el acuerdo y que entonces aplicamos esas disposiciones. Pero como abogados laboralistas nos encontramos ante situaciones de una incertidumbre totalmente jurídica, donde no hay certeza, donde pues quizá es cuestión de interpretaciones y habría que esperar también que cómo se van dando, si hay amparos, cómo se van dando las resoluciones por parte de nuestros más altos tribunales en este sentido. Pero bueno, hay otra situación muy importante en materia del derecho del trabajo también. Y esto refiere al llamado teletrabajo, es decir, a la nueva forma, que no es tan nueva, ¿eh? El teletrabajo tiene ya varias décadas donde, así como el outsourcing, ¿verdad? Apareció, se quedó, nadie decía nada y así está el teletrabajo. Pero bueno, vamos a tener esta nueva forma, porque sí, dada la pandemia, pues ha adquirido, se ha potencializado en una serie de características que pues incipientemente el teletrabajo no las tenía. Pero hoy en día, esta situación del trabajo a distancia, el home office, el home working, ¿verdad? Es un trabajo que ha roto todas las expectativas, ¿verdad? Y todos los parámetros de relaciones laborales clásicas, tradicionales. Este nuevo modelo, bajo estas nuevas características que, repito, se están dando como consecuencia de la pandemia, es un trabajo a distancia en donde este trabajo no está regulado por la ley, ¿eh? La ley no lo regula. Volvemos a la cuestión de la reforma, referir la reforma laboral del 2012. En aquella época, repito, ya existía el teletrabajo, bajo ciertas circunstancias, que incluso se hablaba de que el teletrabajo generaba ventajas para el trabajador. ¿Por qué? Pues porque estaba en su casa, se dedicaba a cuestiones domésticas, convivir con la familia, desestresarse del transporte público, del tránsito, etcétera. Toda una serie de cosas que se analizaban y se decían, es que esto sí tiene, ¿verdad?, ventajas para el trabajador. ¿Y qué ventajas precisamente tenía esta parte
para el patrón también en este trabajo a distancia. Y entonces se pensaba que el trabajo a distancia era el trabajo a domicilio o en el domicilio. Situación que se ha roto. Hoy en día en la pandemia no es en el domicilio, es en el transporte público, en los parques, en los hoteles, en los restaurantes, en las oficinas rentadas, en el cibercafé, o sea, bueno, toco la reforma del 2012, porque como ya era una luz que estaba prendida ahí el teletrabajo, lo que hicieron únicamente fue agregar un párrafo al artículo 311 que refiere al trabajo a domicilio en trabajos especiales. Y entonces es ahí donde se habla de ese trabajo que se va a desarrollar en el domicilio del trabajador, ¿verdad? Y que bajo sistemas, utilizando obviamente ya medios tecnológicos de la información y de la comunicación, es decir, se está refiriendo a las TICs, ¿verdad? Y entonces eso es lo único que dice, de manera enunciativa, pero no está regulado. Hoy en día también estamos viendo que frente a este monstruo que se ha venido, ¿verdad? Desarrollando a través de la tecnología y que se está trabajando a distancia, repito, bajo otros parámetros totalmente fuera de lo que en el 2012 se estaba viviendo, ya se presentó una iniciativa, está en la Cámara de Diputados, porque entonces ahora se habla de muchísimas desventajas para los trabajadores que desarrollan el teletrabajo. Y dentro de estas grandes desventajas, lo que implica para los trabajadores es estar a disposición del patrón las 24 horas, trabajar para el patrón los 7 días de la semana, ¿sí? No tener esa situación de privacidad, de descanso, los salarios, ¿verdad? Las prestaciones desaparecen, los salarios se vuelven reducidos, limitados, etcétera. Entonces ya no hay esa relación social, también la socialización del ser humano en el trabajo, en la oficina, etcétera. Todo esto se han hecho estudios impresionantes con la situación que se está viviendo hoy, derivada de la tecnología y de desarrollar el trabajo virtualmente. Es un tema de una gran complejidad, es un tema de muchas aristas y repito, hoy en día ya está la iniciativa en la Cámara de Diputados. Dentro de las situaciones más importantes que está previendo esta iniciativa es que se respeten los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Bajo los principios del derecho del trabajo, bajo las condiciones de trabajo que están reguladas en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, si estamos hablando del descanso, pues que los trabajadores tengan realmente ese descanso, que no porque tengas el contacto virtual, tú no dejes descansar a tu trabajador, que yo creo que esa situación va a estar bastante complicada. Pero bueno, habría que ver y habría que leer con mucho detenimiento esta iniciativa que ya está en puerta y obviamente es una de las cuestiones urgentes que se han presentado ante el Congreso para su aprobación derivada pues de esta situación de trabajo. Perdón, Lilia, se apagó tu... ¿Ya estamos bien? Sí, ya te escuchamos. Ok, entonces estamos viendo ya la presencia de esta iniciativa que es muy importante para que se regule este teletrabajo, ¿verdad? Que ya haya una línea, porque sí, obviamente este movimiento, esta psicosis que estamos sufriendo desde el punto de vista económico y social y de salud, obviamente, nos está cambiando la vida y sí sabemos que ya la tecnología
llegó para quedarse, que tenemos que adentrarnos en ella, etcétera, que tiene cosas positivas, pero desde el punto de vista del derecho del trabajo, también tiene muchos aspectos, muchas aristas negativas, que entonces estamos cayendo, ¿verdad?, en el abuso, en la violación de derechos de los trabajadores frente a situaciones que no están reguladas. Entonces, habría que leer esa iniciativa para saber, pues, cuál va a ser el cauce que va a tener. Pero que no nos confundamos con ese artículo 311 que habla del trabajo a domicilio, porque esa es otro tipo de actividad. Entonces, pues, ya para terminar, les quiero decir que efectivamente esta situación nos está llevando, o sea, tenemos desafortunadamente dentro del ámbito laboral, pues un panorama bastante desalentador. Tenemos que ser sensibles tanto en los sectores de los trabajadores como de los patrones para conciliar y llegar a acuerdos y reconocer el esfuerzo de instituciones, ¿verdad? Como es el caso de nuestra institución, de nuestra Universidad Marista, en donde no ha dejado de pagar los salarios a sus trabajadores, que son pocos, se cuentan con los dedos las fuentes de trabajo que han continuado haciendo grandes esfuerzos para cumplir con esta situación. Esto habla de una gran sensibilidad, ¿verdad?, frente a una situación donde no solamente los trabajadores, repito, se están viendo afectados, sino también las fuentes de trabajo. Con esto doy por terminada mi exposición. Les agradezco su paciencia y además también les ofrezco una disculpa porque pues volvemos a los sistemas tecnológicos que a veces no nos favorecen mucho, ¿verdad? Pero pues ya le estamos encontrando para poder salir adelante y para mí fue un gusto compartirles esta situación y estas circunstancias, sobre todo de nuestra legislación laboral vigente y sobre todo el hacer conciencia de una situación social, laboral, ¿verdad?, en el ámbito del trabajo, que sí es bastante crítica, y que tenemos que ser solidarios, tenemos que ser sensibles, pero repito, no solamente con los trabajadores, también con los patrones, con los empleadores, con las fuentes de trabajo. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, con gusto les damos una opinión. Gracias, doctora. Pues muy clara tu exposición, muy didáctica, muy ordenada, y pues queda claro que esta situación nos ha rebasado desde el punto de vista normativo. Ya hemos visto en otras materias, en administrativo, en la materia de violencia intrafamiliar, cómo ha impactado, pero pues vemos ahora que la materia laboral pues no ha quedado exenta de quedar rebasada ante algo que nadie había previsto. Así es que, si me permites, voy a generar algunas preguntas que te ha escrito el público en el chat. El maestro Rodolfo pregunta, el artículo 428 contempla la prelación de trabajadores que estarán sujetos a suspensión, de tal forma que se deberán suspender primero a los de menor antigüedad, conservando a los de mayor antigüedad. Sin embargo, por las características de la pandemia y los acuerdos correspondientes, se suspende primero a los de mayor edad. ¿Estos acuerdos contradicen la norma con efectos de amparo? Sí, lo que pasa, volvemos a lo mismo. Esto no estaba previsto, pero bueno, ya en la práctica, sí, efectivamente, claro que sí. En la suspensión tendremos que ponderar ahí nosotros la salud de las personas adultas mayores, ¿verdad? Frente a lo que dice la ley, que serán los de menor antigüedad, ¿verdad?, los que se van a tener que separar del empleo. Entonces, esto es interesante porque sí, vamos a tener que recurrir, repito, a las instancias jurisdiccionales, a nuestros altos tribunales, para efecto de que ellos sean los que determinen finalmente, pues, cuál es lo viable en estos casos, ¿no? Y hacer una ponderación en relación con la salud y el trabajo, ¿no? Que esa es la situación. Gracias, doctora. Las siguientes dos preguntas están relacionadas al trabajo doméstico. Pregunta la maestra Tiara, ¿qué es lo que debería suceder con las señoras que nos ayudan en casa? ¿Se les debe continuar pagando aunque no acudan a laborar? El pacto con ellas debe ser que en un momento dado repongan los días o suspender el pago hasta que reanudemos la relación laboral, en el entendido de que se les ha apoyado económicamente todo este tiempo.
Sí, esta es una situación que yo la puse como un cuestionamiento cuando los trabajadores se preguntan, ¿es legal que me disminuyan mi salario? ¿Es legal que me limiten el salario? ¿Que se reduzca ese salario? ¿Esto es legal? Pues no hay nada en relación. Si aplicamos disposiciones generales, el patrón tiene que pagarle al trabajador. Sí tendría, porque repito, estamos ante una situación donde no es culpable el patrón, pero tampoco el trabajador. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Si aplicamos las disposiciones generales, en estricto sentido, tendríamos que pagarle al trabajador su salario. Pero aquí es donde estamos hablando de que, sobre todo en el trabajo doméstico, que tiene peculiaridades totalmente diferentes, porque por principio no es una fuente de trabajo, pero es mi casa. Es una casa donde vive una familia. No hay productividad, no hay utilidades. Luego entonces, si estamos nosotros también padeciendo que me reducen el salario, que a lo mejor me quedé sin trabajo, ¿cómo voy a yo por eso está en un trabajo especial? Porque entonces yo estaría imposibilitado de cubrirle a mi colaboradora doméstica, ¿verdad? Que ahora se llaman personas trabajadoras del hogar, los salarios, si yo también estoy siendo golpeado por esta situación de pandemia en el aspecto económico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ahí es donde dice la OIT, ir al diálogo social, ir a convenir, ¿verdad? A llegar a un arreglo, a platicarlo, porque además también esas personas que van a tu hogar a hacer el aseo y demás, a hacer desarrollar sus actividades en la casa, no podrían hacerlo porque ellas tendrían que ausentarse por cuestiones de el aislamiento que se está determinando, ¿sí? En donde quédate en casa, no salgas, ¿verdad? O sea que esta es la parte también es la otra parte de las medidas extraordinarias que se han tomado para efecto de evitar los contagios e ir en la prioridad de la salud. Entonces, ¿qué se tendría que hacer ahí? Pues bueno, si lo vemos con la óptica del estricto derecho laboral, tendríamos que pagar los salarios. Pero, repito, hay que tratar de sensibilizarnos. Y supongo que la misma respuesta iría para Adelina Hurtado en relación al punto anterior de las trabajadoras del hogar. Si su alta en el IMSS, si uno está obligado a darlas de alta en estos momentos, si se las apoya con un salario, pero no están trabajando. Pues creo que la pregunta ha quedado de alguna forma contestada en el sentido de que tenemos que ser pues solidarios y entrar al pacto social. Pero tú... Sí, pero ahí habría una situación bien especial, porque ahora ya es obligación el incorporarlas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con el IMSS, porque el IMSS es un organismo público descentralizado, ¿verdad? Con patrimonio propio y fiscalmente autónomo. Entonces, el IMSS, en donde cuando vea que no hemos incorporado a nuestras trabajadoras domésticas, nuestros trabajadores domésticos ante esa institución, vamos a ser sancionados, ¿verdad? Va a haber capitales constitutivos, va a haber una serie de situaciones muy fuertes, porque ahora ya es obligación incorporarlos precisamente al régimen obligatorio. Entonces, estaríamos cometiendo alguna falta desde el punto de vista de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entonces ahí sí podríamos estar expuestos porque una cosa es conciliarlo con las trabajadoras, pero otra cosa es ya en el conflicto, teniendo ya como actor en nuestra contra, ¿verdad?, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, doctora. La maestra Marlene dice, buenas noches, los acuerdos de suspensión de relación laboral de trabajo motivado en este caso por la emergencia sanitaria, ¿hasta por cuánto tiempo lo puede tener vigente? Para el caso de personal que labora en instituciones educativas, como son prefectos que no pueden realizar trabajo a distancia. A ver, no entendí, o sea, derivado de la pandemia... ¿Hasta cuánto tiempo pueden quedar suspendidos trabajadores que no pueden, que pertenecen a instituciones educativas, pero que no pueden estar haciendo trabajo a distancia, como será el caso de las prefecturas o como será el caso también de las consejerías? Bueno, no hay un tiempo. Ahorita nosotros estamos viendo esta situación, estamos al pendiente
de que estamos en semáforo naranja, pero la realidad otros nos están diciendo que no, esa no es la realidad, que la realidad es que estamos en rojo. Entonces, conforme a esas determinaciones que ha emitido la autoridad competente, ¿verdad? Entonces, estrictamente apegándonos a esos acuerdos y estando al pendiente de todo esto, es que ellos nos van a hacer esos señalamientos de quienes sí van a poder, ¿verdad?, estar ya reanudando labores como lo han venido haciendo, ¿verdad? Que en 15 días abren las iglesias, que en 15 días, en otra semana abren ya los bares, los cines, entonces vamos viendo que en esta parte la autoridad competente es la autoridad sanitaria, porque es una cuestión más que laboral, de salud. Entonces tenemos que estar pendientes a que nos indiquen y nos den la luz verde para que ya esas personas puedan incorporarse a los trabajos. De lo contrario, no podrán incorporarse, ¿no? Porque están en riesgo, están en peligro. Pero ahora también debemos estar conscientes, y como lo he comentado, y creo que esta es una opinión generalizada, esos acuerdos están erráticos, totalmente. Nos dicen una cosa y después te están diciendo otra, como hoy en la mañana precisamente un compañero de 80 y tantos años que hacemos ejercicios y que el compañero no lleva el cubrebocas, y yo le pregunto por qué no trae su cubrebocas, y me dice que porque ya Gatell dijo que pues que ya no es necesario usar el cubrebocas. O sea, no puede ser, ¿no? Esta situación, ¿y quién lo dijo? Bueno, pues lo dicen ellos, ¿no? Ellos son la autoridad competente, la Secretaría de Salud, que está emitiendo constantemente declaraciones o determinaciones que pues yo creo que hemos llegado todos a la conclusión de no escuchar esas determinaciones y de nosotros actuar en relación con lo que estamos viviendo, con el número y las supuestas estadísticas que se están dando de la gente que se contagia diariamente y de la gente que fallece todos los días. Entonces nosotros tenemos que actuar ya con una autorresponsabilidad, no esperar a que lo que digan ellos yo lo tengo que hacer, que esta también es una situación que nos está poniendo a nosotros pues en una determinación en donde nosotros tenemos que decidir realmente cuál es lo que mejor nos conviene y qué es lo que mejor le conviene también a los que están a mi lado, ¿no? O los que trabajan para mí. En fin, entonces esto no es fácil, es muy, muy difícil. Gracias, doctora. Existe otra pregunta de Rodolfo Castro. Él ya participó. Voy a dar paso a las que no han participado y después regreso si es que hay tiempo. José Manuel Sánchez pregunta: hola, buenas noches. Me gustaría ver desde su punto de vista qué tan benéfico ha sido la entrada del TEMEC en la reforma laboral. Bueno, esta parte del TEMEC, del Tratado de México, Canadá y Estados Unidos, ha sido una situación de derecho internacional, más que nada, que se tuvo que firmar porque la situación política, precisamente, sobre todo en los Estados Unidos, respecto de la situación laboral en México, respecto de las empresas, de toda esta cuestión del comercio exterior y demás, pues ahorita está como en stand-by, ¿verdad? No se ha podido echar a andar. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, se habla de que la reforma laboral precisamente del 2019 a la Ley Federal del Trabajo, donde se reformaron cerca de 500 artículos, obedece precisamente al espíritu y a las disposiciones y a las obligaciones que México contrajo en ese tratado internacional. Entonces, ahorita en esto de la pandemia, pues realmente creo que hay opiniones bastante crudas en relación con sobre todo estas grandes empresas, la cuestión de las inversiones de las empresas en México, etcétera, en donde pues yo creo que ahorita no es viable, puesto que estamos en una situación de foco rojo. Entonces, ¿quiénes se van a venir aquí a sentar para crear fuentes de trabajo, etcétera, si estamos viendo que México está pasando por una situación bastante difícil? Entonces yo creo que ahorita, no obstante que ya está en vigor, que ya lo firmamos, que ya está ahí el TEMEC, yo creo que no hay los grandes efectos hasta en tanto no empecemos a tener una recuperación económica
pues dentro de lo normal, podríamos decir, y que entonces ya estaremos viendo cuáles son los pros y los contras de este tratado internacional en el ámbito de la economía, de las empresas y en el ámbito del trabajo. De acuerdo, doctora. René Durán solo genera un comentario y dice, vaya tema tan complicado. Entran en conflicto tantos principios como posturas. Legalidad contra garantismo, bien común contra derechos adquiridos, principio de progresividad contra convencionalidad. La solución será meramente jurisdiccional hasta en tanto el legislativo tome verdaderas cartas. Sin embargo, con esta nueva normalidad se priorizará la actividad económica contra los derechos laborales. Muy buen comentario, felicidades, exactamente, estamos en esa situación. Estamos, los trabajadores ahorita se están generando muchos conflictos en materia de trabajo, pero los trabajadores lo que están haciendo es estar pendientes de que las instituciones, ¿verdad?, que imparten justicia, la justicia social, estén también dentro de esa normalidad para que ellos puedan hacer llegar sus demandas y puedan recibir y puedan hacer recibir los beneficios de esta justicia social por parte de las autoridades competentes. Gracias, doctora. Claudia Ortiz te pregunta, instituciones educativas como la nuestra, ¿podemos tener actividad en sitio? ¿Existe alguna restricción actualmente? No sé a qué se refiere en sitio, si quieres aclarar, Claudia. O no sé si para ti es clara la pregunta, doctora. Dice, bueno, podría ser que en sitio, en el lugar en donde lo que estábamos comentando, quiero pensar lo que estábamos comentando del trabajo, del teletrabajo a distancia, en donde hoy en día el trabajo se va a desarrollar, se puede desarrollar en diferentes lugares. Ya no es precisamente en el domicilio del trabajador, ¿no? No, parece, perdón, ya Clara, y parece ser que su pregunta es si podríamos estar obligados a acudir a, no sé, a nuestra institución educativa para generar este trabajo. O sea, volvemos a repetir que ¿cuándo nos vamos? Esto se refiere a un trabajo presencial ya, que acudamos al trabajo presencial. Sí, yo creo que se refiere al hecho de que estando en el semáforo que estamos, si podríamos ser obligados a prestar servicios presenciales. No, yo creo que no. Aquí hay que ver y repito, hay que estar pendientes de lo que determinen, sobre todo, por ejemplo, si estamos hablando de la cuestión de la docencia, a la autoridad competente, que sería, pero de la mano de la autoridad competente en materia de salud, la autoridad competente en materia educativa, ¿no? Como es la SEP, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, y que entonces tendríamos que ver ahí qué está pasando y coordinarse para efecto de iniciar ya el proceso presencial en las aulas, ¿no? De acuerdo. José Manuel Sánchez te felicita por la ponencia y Lucía Teresa te pregunta, ¿qué sucede con las personas que fueron suspendidas por tener alguna condición médica o por ser personas de la tercera edad y por ello son más vulnerables a esta enfermedad y que en un principio fueron enviadas a sus casas a resguardarse con su salario íntegro, pero que hoy en día la empresa ya dio por terminada la relación laboral? Pues sí, lo que pasa es que esta es la realidad que se está viviendo, porque en un principio nace como una suspensión. El acuerdo dice que hay que suspender relaciones, hay que cerrar empresas, hay que confinarnos, aislarnos, ¿verdad? Estar en las casas, no salgas, la sana distancia, etcétera. Toda esta parte de medidas extraordinarias que se están tomando por cuestiones de un suceso, de una situación de emergencia, de gravedad en relación con la salud, y que obviamente inicia como una suspensión. Pero ¿qué está pasando? Nosotros estamos en una situación, México está y muchos países han estado igual, en donde se ha postergado esto y se sigue postergando. Y entonces ante esa situación, muchos de los negocios, de las fuentes de trabajo, no están resistiendo y están cerrando, ¿verdad?, esos negocios, esas fuentes de trabajo, y esto está provocando precisamente, pues, que le llamemos o terminación de una relación laboral o que le llamemos un despido, ¿no? Pero hay que estar conscientes de que quienes van a tener que resolver son los tribunales laborales. ¿Por qué? Pues porque yo como trabajador digo que esto es injusto, que a mí me tienen que pagar todo mi salario, pero también el patrón, ¿verdad?,
tiene una situación de defensa en relación con una pandemia, con una situación de una crisis económica que le está afectando y que ya no le permite continuar con esa fuente de trabajo. Entonces, estamos en una situación donde no le podemos dar la razón al trabajador, pero tampoco se la podemos dar al patrón, y entonces hay que someter esto ante una autoridad jurisdiccional para que lo decida. Si realmente es un despido injustificado, si realmente es una terminación, porque yo ya lo dije, la ley no dice absolutamente nada en relación con esta contingencia sanitaria. Sí habla de la terminación, pero bajo otras circunstancias. Esto es nuevo, esto no está. Gracias, doctora. Elda Pérez también te felicita por la ponencia. Dice, excelente ponencia, ya que debido a que la realidad rebasa las leyes existentes, habrá que implementar acuerdos conciliatorios. Y dado que es la última pregunta, puedo regresar a la que tenía pendiente de Rodolfo Castro. Y ya con eso cerrar, si me permites, dice, existen dos consideraciones a contemplar. Relacionada con la suspensión escalonada, esto es la obligación del patrón de suspender la relación de trabajo a la población de riesgo. ¿Quién es el responsable de esa suspensión si la ordena el Estado? La suspensión en el trabajo, pues la responsabilidad tiene el Estado, por eso es que está emitiendo estos acuerdos, decretando precisamente solamente la realización de trabajos que no son, que son esenciales, y todos los demás, ¿verdad?, los está llevando a una suspensión, lo está colocando en una hipótesis de suspensión. ¿Por qué? Porque existe ese peligro, ese riesgo, esa amenaza, ¿verdad?, de esa epidemia, de ese contagio, de ese virus, en donde obviamente tenemos que suspender esas relaciones laborales. Pero ¿quién sería entonces el responsable de esa suspensión? Pues no podríamos decir que el gobierno, porque de alguna manera el gobierno está creando estas situaciones para queremos pensar, ¿no?, para ir superando y paliando los efectos de esta enfermedad, ¿no?, que aún no hay una vacuna, y que estamos viendo que en el día a día son más los contagiados, y que en el día a día se están muriendo más personas, y que entonces tenemos que crear, el gobierno tiene que crear políticas, ¿verdad?, políticas públicas, primero en el rubro de la salud, políticas públicas adecuadas, ad hoc, eficientes, porque estamos viviendo también una etapa difícil en este gobierno, en donde vemos que ni el presidente de la República siquiera quiere usar un cubrebocas, ¿no? Entonces, tenemos situaciones totalmente adversas, donde hay mucha gente que sí cree y está consciente de lo que dice el gobierno, y sí lo toma al pie de la letra. Y entonces, si hay otro grupo, ¿verdad?, o otra parte de la misma sociedad en donde hay un gran rechazo, que es la mayoría, en donde hay un gran rechazo a todas esas políticas públicas, ¿verdad?, que se ponen en práctica por parte del gobierno, porque pensamos que no son las adecuadas, que no, por ejemplo, estaban hablando de que toda esta gente que trabaja dentro del campo del trabajo informal, pues esta gente tiene que trabajar, porque entramos en la paradoja, o me muero de hambre, o me contagio. Y entonces, ¿qué hago? Pues tengo que salir a trabajar. Pero entonces en esta parte hay que crear un programa, como estaban diciendo, hoy escuché en los comentarios anoche que estaban diciendo, ya deja de estarle regalando el dinero nada más hacia la gente. Es necesario que tú como gobierno emitas esas disposiciones de políticas públicas que realmente lleguen a la gente que se tiene que quedar en casa, como es trabajo informal, ¿no?, que están expuestos totalmente a los contagios, y que esto hace que precisamente nosotros, en lugar de ir ya en la curva plana, ¿verdad?, o quizá en el descenso ya de la recuperación, no lo estamos teniendo. Esto es al contrario. Entonces, ¿quién es el responsable? Pues en primer orden yo diría que es el gobierno. El gobierno, que tiene que ser acertado, ¿verdad?, pero nada más, imagínense, yo les acabo de plantear aquí todos estos acuerdos donde se ha dicho una serie de atrocidades, donde hay una serie de contradicciones en materia de trabajo, en donde debería de haber por lo menos
un estatuto jurídico, ¿verdad?, que diga y que contemple situaciones reales, pero que no choquemos y que estemos nosotros bateando y eludiendo sobre todo la aplicación de un estatuto jurídico en favor de una clase trabajadora, que es la clase necesitada. Claro. Doctora, pues no me resta más que leerte felicitaciones y con esto cerrar. La maestra Gabriela Márquez, quien es secretaria general y que nos ha hecho el gran favor de acompañarnos y de estar en cada uno de los webinars, te felicita y agradece la invitación. Yolanda Rodríguez dice pone un comentario, qué difícil, pero de pronto el derecho laboral y la economía han tenido que dar un paso atrás frente a la pandemia. Estará a prueba la ética de cada uno de nosotros. Y pues felicita por la organización de los webinars. Muchísimas gracias por tus comentarios, Tiara. La maestra Reina también la felicita por su clara y puntual ponencia y pues agradece el haber cerrado con este webinar, pues es toda esta serie jurídica que hemos estado acompañando a lo largo del verano. Y pues también para dar cierre, pues no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes, compañeras, compañeros de trabajo, especialmente a la doctora Valladolid, quien ha hecho posible la logística de las conexiones, pero sobre todo alumnos y exalumnas que se han sentido cerca de su institución y que han logrado a través de estos webinars pues mantener la escuela, digamos, abierta. Pues yo los invito así como empezábamos esta plática, a que revisen cada uno de los webinars en la página, en el Facebook de la Universidad Marista de la Ciudad de México. Los invito ahí a escribir sus comentarios y pues a estar pendientes de algunas otras pues conversatorios jurídicos que se puedan ir organizando a lo largo de las semanas, ya en semestre pues que inicia el 17 de agosto. Pues gracias una vez más, doctora Lilia, gracias por tu pedagogía, sobre todo gracias por tu sencillez. Gracias a ustedes, un abrazo, gracias, amables. Espero y deseo que todos estén muy saludables y que, así como les digo, podamos estarnos conectando y podamos invitar y convocarlos a nuevos conversatorios jurídicos. Los abrazo y agradezco nuevamente su presencia. Gracias a todos, un saludo, cuídense mucho y esperemos que esta pandemia pase pronto y podamos abrazarnos, podamos convivir y podamos estar juntos nuevamente. Mis mejores deseos para todos ustedes. Buenas noches. Me tuve que cambiar, hija, porque no estaba, ya se estaba apagando ya se volvió a conectar esta cosa. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Nuevamente mis felicitaciones. Hasta pronto. Gracias por comentar. Abrazos, doctor. Les aprecia mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias por comentar también. Te abrazo.